Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Como lo hemos hecho de oración, de palabra, honramos a los abuelos. Qué bueno que lo podamos hacer no solo de palabra, sino de hecho, y de eso vamos a hablar dentro de un momento. Ellos evidentemente han sido primero padres, y nosotros queremos honrarlos a ellos. La Biblia nos enseña que si decimos ser amigos de Dios, debemos también ser amigos de la sabiduría de los padres y de los ancianos. Ese es el primer punto de nuestro mensaje hoy. Amigos de la sabiduría de los padres y ancianos. Muchas veces de niños no entendíamos el consejo de nuestros padres. Cuando nuestros padres decían: no metas el dedo en el tomacorriente, ¿qué hacíamos? Hasta que recibíamos el corrientazo y aprendíamos. Cuando éramos niños, casi no hay niño, pocas excepciones, que no se acuerden del primer corrientazo, cuando metieron el tenedor, el cuchillo o algo metálico, y ahí fue, mamita mía, el grito y el corrientazo. Tampoco aprendimos el consejo de los jóvenes, no aprendimos el consejo de nuestros padres cuando decíamos: no te conviene ese noviazgo. Aló. Cuando nuestros padres y nuestros abuelos decían: no te conviene ese noviazgo, y sin importar sus argumentos nos ennoviábamos y causábamos dolor. Algo que siempre me gusta compartir con los jóvenes, a los que les doy el consejo de que aún no se ennovien. Hago el paréntesis porque he estado repitiendo mucho esta frase en estos días, no lo dije en el primer servicio. ¿Sabes qué es lo que tiene para ofrecer un joven de los 14 a los 18 años a una noviecita? ¿Sabes qué es lo que tiene para ofrecer? Hormonas calientes en su salsa. Reconocen que sí, ¿verdad? ¿Por qué no dicen amén? Esto es lo que tienen para ofrecer. Que te amo con mis hormonas, porque ellas van por delante. Y causábamos dolor. Yo le decía a esos jovencitos, les decía: hay un principio de la Biblia, dice: el amor es sufrido. Y desde el primer momento en que se ennovian, ya sea que tenga 14 o 20 años o 30 años, sepa, va a sufrir, porque es un principio bíblico. Dice: el amor es sufrido. Así sea que se casen y coman perdices y sean felices, van a sufrir. Mucho más si no lo hacen bajo el consejo de Dios y el consejo de los abuelos. El consejo de un padre, el consejo de una madre y de una abuela está llena de sabiduría. Amén. Está llena de sabiduría. Proverbios dice en el capítulo 1, en el versículo 8 y 9: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Pero no solamente habla la Biblia de los padres y la sabiduría de ellos. Dice en Job capítulo 12, en el versículo 12: la sabiduría pertenece a los ancianos y el entendimiento a los mayores. Es sabio seguir el consejo de los padres, de los abuelos y de los ancianos, porque trae bendición, trae mucha bendición. Créeme que trae mucha bendición. Trae bendición. Proverbios 4 dice en el versículo 6: no des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. No des la espalda a la sabiduría, porque ella te protegerá.
Yo recuerdo siempre cuando mi padre, siendo ya yo un adulto, mi padre me decía: no cojas por la circunvalar, viviendo en Barranquilla. No cojas por la circunvalar. Yo tenía mi carro y me decía: no cojas por la circunvalar. Yo no sé cuántas veces tuve la oportunidad de ver en el periódico tantos muertos en la circunvalar. Y cuántas veces, como producto de obedecer el consejo sabio de mi padre, Dios me guardó. No sé cuántas veces Dios te ha guardado a ti, pero obedece el consejo sabio de los ancianos. Obedécelo. Obedece el consejo sabio, si viene de la palabra de Dios, de estas canas que están frente a ti. Obedécelas. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Abrázala y te honrará, dice en el versículo 8. Abrázala y te honrará. Y añade: hijo mío, escúchame, haz lo que digo y tendrás una buena y larga vida. La Biblia dice que obedecer, honrar a los padres es el primer mandamiento con una promesa. Y la promesa que hace ese mandamiento es una buena y larga vida. No es que vas a llegar chuchito, vas a llegar viejito y vas a tener una mala vejez. No, vas a tener una buena vejez. El dicho popular dice que el buen hijo es buen esposo. Amén. El buen hijo es buen esposo. Tuvimos el privilegio, mi esposa y yo, de ser buenos hijos, de ser buenos esposos. 43 años, con dificultades, pero 43 años. No la cambiaría por nada del mundo a ella. Y tuvimos el regalo de nuestros hijos. Hay un regalo que es inapreciable, que todo padre desea, todo padre cristiano desea de sus hijos, es que le regale que sean ellos verdaderamente hijos y siervos de Dios, íntegros delante de Dios. Eso es lo que más anhelo y deseo, que permanezca en la vida de mis hijos. Ese es el mejor regalo que me pueden dar. Pero tuvimos el privilegio de que nos regalaran el mes pasado nuestros hijos, nuestros 4 hijos, un viaje a Europa. Estuvimos en España, no hubo para llegar hasta París o Roma, pero estuvimos en Toulouse, Francia, como un regalo de nuestros hijos. Y créeme, vamos a tener una buena vejez cuando escuchamos y honramos la sabiduría de nuestros padres. Dios nos bendice con nuestros hijos y con nuestros nietos. Estuvimos con nuestros 4 nietos durante un mes, quedamos de nietos hasta aquí, pero nos gozamos con ellos y recibimos la bendición de haber honrado a nuestros padres, a nuestros abuelos, y hoy nos honran ellos a nosotros. Así que tú, no importa la edad que tengas, no importa si ya eres un adulto y de alguna manera dices: es que mi papá, mi mamá o mi abuelo están muy chochitos, están muy viejitos, qué canzones. Hónralos y serás honrado. Amén. Tendrás una buena y larga vida. Dice versículo 12: cuando camines no te detendrán, y cuando corras no tropezarás. No tropezarás. Si tú los honras, si tú escuchas el consejo sabio, no tropezarás. No tropezarás. Mi madre oraba por mis hijos. Y cada vez que ellos iniciaban una relación de noviazgo, ella ponía esa relación de noviazgo en manos del Señor. Y después venía donde mi nieto, donde su nieto o su nieta, y le decía: Dios me dijo esto, tú verás. Si no haces caso, tropezarás y caerás. Pero cuando escuchamos el consejo sabio, no tropezamos. Dice en el versículo 23: sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Porque este determina, si yo escucho la voz sabia de los ancianos, ellos guiarán mi vida de manera sabia. Para algunos que
no lo saben, hay un país asiático, trato de recordar en este momento el nombre de ese país, que obtuvo su libertad de Inglaterra como una colonia y tuvo rey, siempre tuvo rey. Hace años ellos entraron en la democracia y los presidentes de los años anteriores forman parte de un consejo que ayuda y que asesora siempre. Todos los expresidentes están dentro de un consejo que asesora al nuevo presidente. Y ese consejo va creciendo con los expresidentes y son los más respetados del país. Y ellos escuchan el consejo sabio de esos ancianos que ya pasaron por la presidencia para guiar a su nación. Todo esto nos afirman que es bueno, que es de bendición seguir el consejo de padres y de abuelos. Para ti, que quieres ser amigo de Dios, Él te dice: si quieres ser mi amigo, debes ser amigo de la sabiduría de los padres y de los abuelos. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Las canas y las arrugas de muchos de nosotros son signo de la experiencia, pero también de la sabiduría. Años de oración. El día de ayer se cumplieron 2 años del fallecimiento de mi madre. Falleció hace 2 años, a los 90 años. Y sus hijos y sus nietos y sus bisnietos la recuerdan por la oración. Cuando la abuela, cuando mamá Chávez ponía en el horno de oración una necesidad de nosotros. Cuando yo llamaba a mi mamá y le decía: mamá, Héctor Efraín se ennovió, por favor ora, mis hijos temblaban. La abuela está orando, algo va a pasar. Hace algún tiempo, alguno de mis hijos, cuando su madre le dijo: voy a poner a las abuelas a orar por esa relación que tienes, él se puso furioso y le dijo: ya yo sé lo que va a pasar. ¿Qué pasó? Terminó. ¿Por qué? Porque hay sabiduría en la oración de un abuelo. Amén. Cuando un abuelo, cuando un padre viene delante de Dios y pone delante de Dios las peticiones de sus hijos con todo el corazón y dice: me quiero sujetar a tu palabra, Señor, y no le da miedo responderle a sus hijos conforme a lo que la palabra de Dios dice, créame que Dios obra y los hijos tiemblan. Así que tiemblen, jóvenes, los ancianos de esta iglesia, los pastores de esta iglesia. Estamos orando por ustedes, jóvenes, también por los adultos. Y les digo: tiemblen. La Biblia dice: la oración eficaz del justo tiene poder. Y créame, estoy convencido que la oración de los pastores de esta iglesia tiene poder para transformar la vida de nuestros jóvenes y su propia vida. Créame que así es. Quiero invitarte a que vengas y participes de un tiempo de ayuno y oración por las familias este miércoles a las 8 de la mañana hasta el sábado a las 8 de la mañana, y este martes en Noches de Clamor a las 7 de la noche. Y si quieres aprender más sobre cómo se ayuna, sobre cómo se ora con la palabra, solamente tienes que tomar gratis a la salida un folleto que te explica sobre el ayuno y sobre el tiempo devocional con la palabra. La Biblia añade esto. Dice en Job capítulo 12 en el versículo 13: pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen a Dios, no a los abuelos, sino a Dios. A los abuelos nos pertenece si lo buscamos. Es decir, la sabiduría de nosotros los padres, de los abuelos y de los ancianos, provienen de Dios. Provienen de Dios. No es porque seamos viejos, no lo crea. Los 3 mejores amigos de Job eran ancianos y se equivocaron. El único que no se equivocó fue un joven llamado Eliú. A veces los ancianos también nos equivocamos cuando no recurrimos a Dios. Si no buscamos la sabiduría en Dios, provienen del hombre. Si no,
es solo experiencia. Experiencia, el corazón que es engañoso, los libros, la internet, tu profesión, no lo sé. Pero la Biblia dice que la sabiduría, el poder y el consejo le pertenecen a Dios. El apóstol Pablo aconseja en la carta a los Efesios en el capítulo 6 y dice: padres, no llamen a la ira a sus hijos. Algunos padres olvidan que la disciplina se hace bajo los principios de Dios. Algunos padres olvidan eso, que la disciplina a los hijos se hace bajo la sabiduría de Dios, no con ira. Hay un dicho popular que dice: siembra vientos y cosecharás ¿qué? Cuando tú castigas a un hijo con ira, ¿qué recoges del corazón de tu hijo? Pues ¿qué esperas? Ira, porque eso es lo que estás sembrando. Los padres equivocadamente cogen a un hijo y le dan un zurrazo, lo golpean, lo maldicen, le dicen vulgaridades y ¿sabes qué piden? Respeto. Absurdo. Siembras naranjas y esperas manzanas. Si sembraste ira, recoges ira, porque eso fue lo que sembraste. ¿Aló? ¿Estás entendiendo los principios de Dios? No disciplines a tu hijo con ira, hazlo bajo los principios de Dios. Yo lo tuve que aprender y lo he contado algunas veces, pero creo que es necesario recordarlo porque constantemente vienen a mí consejerías donde tengo que hablar del punto y del tema, y tengo que hacerlo también a nivel de iglesia. Recuerdo que mis hijas me decían: ¿por qué siempre tienes que castigarnos con la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Sabes que hoy los psicólogos dicen de que no se debe castigar con rejo o con vara al niño? Y yo discrepo de eso porque la Biblia dice que sí debemos hacerlo. Pero hay padres que usan ese argumento para castigar con ira. La Biblia no dice que castigues con ira. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina con amor y con los principios de la Biblia. Cuando mis hijas, muy particularmente con ellas que lo recuerdan más, los niños estaban más pequeños, fallaban, yo le decía: no hay una tercera vez. Has fallado 2 veces, a la tercera hay un castigo. Así es Dios con nosotros. La gracia de Dios tiene un límite. Créeme, la gracia de Dios tiene un límite. Y próximamente te voy a hablar de eso hoy mismo. Y cuando fallaban la tercera vez, entonces yo sacaba corriendo la correa, le pegaba 4 gritos, le decía: claro, tenías que ser igual que tu madre, y ¡pa! ¡Idiota! ¡Tra! ¡Estúpida! ¡Tra! ¡Maldita! ¡Tra! ¿Crees que es lo correcto? Yo oraba y le pedía a Dios: dime la manera como debo ahora castigarla y corregirla. Y pasaba a veces hasta 24 horas para que la rabia se me pasara. No es tanto porque tu pastor no es de iras. Entonces yo a la media hora ya no tenía rabia. Al día siguiente le decía: hoy no tienes permiso de ir donde ninguna amiga, ni quedarte en el colegio, ni nada. Tienes que venir directo a casa porque necesitamos hablar. Ya ellas sabían lo que iba a pasar. Y me sentaba con ella y le decía: hija, ven, oramos. La palabra de Dios dice esto. Me decían: ¿por qué siempre tienes que sacar la palabra de Dios cuando nos vas a castigar? Ya, porque eso me lo enseñó Dios. Esa es la manera correcta de castigarte. Primero con la palabra de Dios por delante. Nunca se les ha olvidado. Me dicen que nunca se les ha olvidado. Y le decía: la palabra de Dios dice esto, esto y esto, y has fallado por tercera vez. Y te había dicho que no había tercera vez. Te amo, te quiero, ponte de rodillas.
y sacaba la correa. Te estoy enseñando los principios bíblicos de cómo disciplinar. No digas que no te los enseñé. Eso es lo que dice la palabra. Así es, no con ira, sino con la palabra de Dios y con el amor y la firmeza de Dios. Te amo, pero te tengo que castigar, porque la Biblia dice que el padre que ama disciplina a sus hijos. Y además de que no vas a tener un mes de teléfono, ni un mes de internet, ni un mes de reuniones de amigos, además de que vas a tener que lavar los platos todos los días, tuyo y de tus hermanos, además de eso, ponte de rodillas, que aquí va la correa. ¿Y tú qué crees? Sacaba la correa y descargaba mi ira. ¿Crees que hacía eso? No. Eran 3 correazos de abuela a nieto. ¿Sabes cómo son los correazos de las abuelas a los nietos? Así. Pero ellas dicen que eran los correazos que más les dolieron, porque venían cargadas del amor y de los principios de Dios. Amén. ¿Aprendiste? Quiero que reflexionemos, padres, ancianos. ¿Somos amigos de la sabiduría? ¿Somos amigos de Dios? Si no la tienes, pídela a Dios. La Biblia dice en la carta a Santiago en el capítulo 1 que si no tienes sabiduría, pídesela a Dios y Él te la dará, como lo hizo Salomón. Amén. Hay un segundo punto. Hoy los noto muy callados. Pues si los noto tan callados, en este punto se va a oír el aleteo de una mosca. ¿Amigo del mundo o amigo de Dios? ¿Amigo del mundo o amigo de Dios? Dice Proverbios capítulo 18, dice en el versículo 24: hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Hay quienes parecen amigos de Dios. Hay algunos que dicen: es que soy amigo de Dios, y pareciera que fuera amigo de Dios, pero no es leal a Dios. Los verdaderos amigos son leales. Mientras estaba allí en Madrid, en la casa de mi hija, con mi nieto, el penúltimo de mis nietos tiene 7 añitos, y los 2 nietecitos que tuvimos el gozo de llevar tienen uno 12 años y la otra 9 años. Y mi nieto, su hermana mayor tiene 21 años. Tenemos una nieta de 21 años. Entonces mi nieto no tiene hermanitos, solo tiene los amigos del conjunto residencial. Y tenía sus amiguitos. Pero cuando llegaron mis nietos, hasta ahí llegaron los amigos. Se olvidó de los amiguitos y se dedicó a sus 2 primitos, con los cuales nunca había tenido oportunidad de compartir. Y todo el tiempo de vacaciones estuvo con sus primitos. Pero hubo un día en el cual uno de los mejores, el mejor amiguito de él, se lo quedó mirando así con cara triste. Le dijo: Lucas, ¿quieres jugar conmigo? ¿Y qué hizo Lucas? Salió corriendo donde su amiguito. Y mis otros 2 nietos, consideraron eso un acto de deslealtad de su primo y se pusieron bravos con él. Sintieron que no fue leal con ellos, que no. Y eso es lo que dice la Escritura. Dice que el verdadero amigo se mantiene más leal que un hermano, más leal que un primo. Proverbios dice en el capítulo 20, en el versículo 6: muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? ¿Quién? ¿Sabes? Me gusta lo que el apóstol Juan relata sobre Juan el Bautista. Dice en el capítulo 3, relata el apóstol Juan, el evangelio de Juan, en el versículo 29, hablando de unas palabras que pronunció Juan el Bautista. Dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo,
que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Yo no sé a quiénes les gusta leer el devocional de lectura diario de la iglesia, pero esto estaba en el devocional de ayer, Juan capítulo 3. Algunos no lo entendieron de pronto, permítame le explico. Igual que mi nieto Lucas con mis otros nietos, Juan el Bautista era primo de Jesús. ¿Sí sabía eso? La Biblia dice en Lucas, en el capítulo 1, que María vino a visitar a su prima Elizabeth. Luego, Juan el Bautista, hijo de Elizabeth, era primo, no sé qué tan lejano, de Jesús. ¿Sí? Y cuando vienen a decirle y a contarle a Juan el Bautista que Jesús y los discípulos estaban bautizando, entonces la Biblia dice que Juan el Bautista dice: es que el amigo del esposo de la iglesia, el esposo del pueblo de Dios, o sea Jesús, se goza en escuchar la voz del esposo, de su amigo. ¿Te gozas en escuchar la voz de Jesús como Juan el Bautista? ¿Eres capaz de menguar, de humillarte, de disminuir para que Él crezca escuchando su voz como la escuchaba Juan el Bautista, que se consideraba amigo del esposo? Eran primos, pero se consideraba amigo de él. ¿Te gozas? ¿Te gozas? ¿Te gozas, iglesia? ¿Te gozas, iglesia? Entonces prepárate, gózate con lo que viene. Memoriza su palabra, oye su palabra, deleítate en su palabra, obedece su palabra. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y aquí hay un pueblo que ha dicho: quiero escuchar la voz de Dios. Santiago le habló a los cristianos, guiado por el Espíritu Santo, hizo una pregunta: ¿eres amigo del mundo o eres amigo o enemigo de Dios? Dice en el capítulo 4 de Santiago, en el versículo 1: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen y traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios, y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Paro ahí un momento. Hay peleas entre el pueblo de Dios. ¿A quién le está escribiendo? A la iglesia. Ojo, ¿a cuál iglesia? A la Iglesia Integral de Restauración de San Antonio Norte, que está deseando escuchar la voz del amigo. Eso dijiste tú hace unos minutos. Para los que no dijeron amén, se salvan. Los que dijeron amén están recibiendo la voz de Dios. ¿Por qué hay peleas entre ustedes? ¿Por qué hay discusiones? Porque desean las cosas que no le agradan a Dios. Eso es lo que desean. Y cuando finalmente piden lo que les va a causar placer, lo que muchos llaman hoy bendiciones, si la S termina con un signo pesos. Bendiciones, la prosperidad, el gusto, la noviecita que me gusta, el novio que me gusta, hacer lo que se me da la gana. Eso es lo que le estoy pidiendo a Dios. Déjame hacer lo que a mí se me da la gana. Y entonces Santiago dice en el versículo 4: adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito por si acaso no lo escucharon, dice Santiago: si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Amén. Sabes que en estos tiempos
Eso es más común de lo que pudiéramos decir. Porque ya no hay muchos que sean leales a Dios, que sean fieles a Dios, sino que quieren tener amistad con el mundo y amistad con Dios. Pero el Espíritu Santo está diciendo esta mañana: no puedes ser tibio. No puedes ser tibio. O eres frío o eres caliente. O eres amigo de Dios, o eres amigo del mundo. Si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. No hay más que decir. No hay más que decir. No puedo pedirte disculpas. No puedo hacerlo, porque no soy yo el que lo dice. Es Dios quien los está diciendo a través de Santiago. Si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel, leal a Él. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Dios se opone a los orgullosos espirituales. Aquellos que dicen: esta es la mejor iglesia. O aquellos que tienen un ministerio dicen: es que este es el mejor ministerio. Somos los más espirituales. Se convierten en los Elías del Antiguo Testamento, que sacó pecho delante de Dios y le dijo: Jehová, es que no queda ningún profeta como yo. Y él le tuvo que decir: hay 7,000. Hay 7,000 que son como tú. No saques pecho. ¿Sabes? Hay un ministerio en esta iglesia que nadie ve. Se encierran en un cuarto para orar por ti y por mí. Nadie los ve. Y hay otros que se creen los mejores, los más espirituales. Se llama intercesión. No se paran en un púlpito, no tocan ni cantan, no enseñan, no predican. Solo se ponen de rodillas y hablan con Dios por ti y por mí. Orgullo espiritual. Y entonces dice Santiago: Él da gracia a los humildes, así que humíllense delante de Dios. Solo así podrán resistir al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Ay, Dios. Tan diferente que es la palabra del Señor a la que muchos predican hoy. Hoy es el gozo porque tengo el poder político, social, económico, porque tengo el carro en la puerta, porque conseguí la casa que deseaba, el trabajo que deseaba. Hoy es el gozo. Pero no lloro por el pecado que he cometido y que me ha alejado de Dios. No lloro por amar el mundo que me ha hecho enemigo de Dios. No lloro por eso. Y lo que está diciendo Santiago es: llora, lamentate, porque tu raciocinio mental te ha hecho olvidar que ahora que eres amigo del mundo, te ha hecho enemigo de Dios. Se escucha el aleteo de una mosca. Dice en el versículo 10: humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En el versículo 15 dice: lo que deberían decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. No es obligar y torcerle el brazo a Dios. No es llegar a la iglesia y decir: aquí pacto, pastor, 1,000,000 para que Dios me dé lo que yo quiero.
No, es aquí humillo y derramo mi corazón, aunque tenga el millón y si lo traiga, pero no para torcerle el brazo a Dios, sino para que Él haga como Él quiera. Se olvidaron del Padre nuestro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cuando los pastores exhortamos o disciplinamos a un siervo adulto o joven, lo hacemos por amor, no para destruir. Siempre en oración, siempre dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Sabes? Hablábamos con mi esposa hace unos días, con la pastora, y decíamos, estamos cansados. Estamos cansados de tener que decirle a los jóvenes, a los hermanos, a algunos siervos, deja de pecar, deja de pecar. Ama a tus hermanos. Esa es la visión de esta iglesia, amar a los hermanos, amar a las personas. Deja de hablar mal, deja de tener altivez espiritual o de ser el pecador consuetudinario que se hunde en el pecado sin pararle bolas a la sangre de Cristo. Deja de hacerlo. Estamos cansados de decirle a algunos padres, esto es lo que tienes que hacer con tu hijo, esto es lo que dice la palabra de Dios que tienes que hacer, y entonces vienen furiosos a pelear con el pastor. ¿Por qué me le llamó la atención al bebé? ¿Por qué lo trató así? ¿Por qué lo exhortó? ¿Por qué no le dijo como le digo yo, que soy su abuelito? Ay, mi amorcito, deja de pecar. Como le decía Elí a los dos hijos de él. ¿Sabes? Elí, en el primer libro de Samuel, le decía a Ofni y Finés, ay, hijitos, no se acuesten con las prostitutas frente al templo, no lo sigan haciendo. Y ellos lo seguían haciendo. No, sabes que no es la manera. La Biblia termina por decir allí, recuerden, versículo 17, que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Si tú sabes lo que debes hacer y no lo haces, Dios te lo toma por pecado. Por eso cuando mi esposa y yo hablamos del tema y dijimos, estamos cansados, Dios, ya no queremos hacer eso, Dios nos dijo, si lo dejas de hacer, pecas. Si dejas de llamarle la atención al pueblo, pecas. Si dejas de exhortar a los jóvenes, pecas. Si dejas de decirle al adulto que deje de fornicar, de fumar, de beber, de tomar droga, de pelear, pecas. Tienes que decírselo. Porque si sabes lo que es lo bueno y no lo haces, pecas y te haces enemigo mío. Por eso estoy aquí diciéndolo. Eso de que sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos y es tomado por pecado se llama pecado de omisión. ¿Sabes que hay un pecado que se llama pecado de omisión? Que sabiendo hacer lo bueno, no lo hago. El autor de la carta a los Hebreos lo expresa claramente, esos pecados que nos separan de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 21. Dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, comienza él a decir los pecados de omisión que a veces nosotros no hacemos. Versículo 21. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. ¿Entras directamente a la presencia de Dios? Cada día llegas de corazón a la presencia de Dios. ¿O entras es al Transmilenio y agarrado de la varilla comienzas a hablar con Dios? ¡Aló! ¿Cómo entras a la presencia de Dios? ¿Entras directamente a la presencia de Él o entras a la presencia del pastor y del líder? O como está de moda, entras a la presencia del Papa. Porque la Biblia no dice que entremos a la presencia de nadie más, ni de San Antonio, ni de San Marcos, ni de Sancocho, sino a la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra, que entres directamente a la presencia de Dios. No necesitas intermediarios, no los necesitas. Segundo, nuestra conciencia
Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Está hablándole el libro de Hebreos a los bautizados, a la iglesia, a los que han sido lavados por el agua pura. Se olvidaron de la sangre de Jesús. Se olvidaron de la sangre de Jesús. Cuando tú te olvidas de la sangre de Jesús, ese no se llama, sabes, hace unos días hablábamos del tema. Eso se llama pecado de muerte. Así de sencillo. 3, manténganse firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Cuando desconfías de Dios, estás haciendo un pecado de omisión. Pensemos, 4, en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Cuando tú eres como el levita, Lucas capítulo 10 habla de un hombre judío que fue atracado, fue herido y estaba tirado en el camino. Y entonces pasó un sacerdote y no hizo nada. ¿Eso es un pecado de qué? De omisión. Sabía que tenía que ayudarle y no lo hizo. No tuvo un acto de amor con él. Pasó un levita del templo. O sea, el primero que pasó fue el pastor, para ponértelo en estos términos. Y el segundo que pasó fue un ayudador o un siervo de la iglesia. Y tampoco hizo nada. Pero pasó un samaritano, o sea, pasó uno de los despreciados de aquel tiempo. Pasó un desechable de la calle, pero que tenía la compasión de Dios en su corazón, y se agachó y lo levantó y dio dinero por él para ayudarlo. Eso se llaman actos de amor. Actos de amor. Mateo capítulo 25, no quiero leértelo porque no tengo tiempo. Dice que un día, cuando Cristo venga, Él llamará a juicio. Entonces la generosidad, la gracia de Dios se habrá acabado, llegará a su fin, tendrá límite. Como tú, mamá, como tú, esposo, esposa, tienes que poner límites dentro de tu hogar. Dios también pone límites. Y el día que Jesús venga será el día del juicio. Y dirá: es que cuando tú fuiste a atender al que estaba enfermo, cuando visitaste al que estaba en la cárcel, cuando atendiste las heridas del que fue maltratado, cuando le diste de comer al hambriento, tú me lo hiciste a mí. Vengan y estén a mi lado. Y a los que no lo hicieron, a los que sabiendo hacer lo bueno no lo hicieron, les fue tomado por pecado y les dijo: váyanse, cabritos. Inspirado por el Espíritu Santo, el autor de los Hebreos da una grave advertencia a los cristianos. A los cristianos, estoy predicando a la iglesia, a los que vienen cada domingo o cada mes o cada 2 meses. Yo diría que la población de esta iglesia oscila alrededor de unas 800 o 900 a 1000 personas. Pero los domingos no vienen sino 500. El resto se turna, parece que se pusieran de acuerdo. Yo vengo este mes, tú vienes el otro mes, el otro viene el otro mes. Pero en directorio tenemos más de 800 personas. A ellos les está hablando Santiago, Hebreos. A los que oran de forma descuidada o simplemente no oran. A los que se olvidan de que la sangre de Cristo fue el precio pagado por su salvación. A los que, como dijo Santiago, adulteran, fornican, tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, ven pornografía. A los que no demuestran que aman a Dios, que son amigos de Dios porque no hacen actos de amor a sus hermanos, hablan mal, juzgan y se creen más espirituales y se encierran en sus ministerios y no compartes con los demás porque dicen que los demás son más pecadores que ellos. A eso les está hablando Santiago
en la carta a los hebreos. A los que en vez de animar a los que caen y orar por ellos, los juzgan y los destruyen y critican al pastor por querer restaurarlos. Pero sobre todo, lanza una advertencia a aquellos que pecan y justifican su pecado en los pecados de los demás. Y le dicen al pastor o a Dios: ¿por qué usted, pastor? ¿Por qué, Dios, me reprendes a mí y no reprendes al otro? Porque hoy pasa eso. Y entonces el autor de Hebreos los advierte y les dice en el versículo 26: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Respeto a los que dicen salvo, siempre salvo. Lo respeto. Respeto sus opiniones. Respeto sus argumentos bíblicos. Pero aquí le está hablando a la iglesia. Le está hablando a los que ya, entre comillas, son salvos. Le está hablando a los que ya recibieron a Jesús. Le está hablando a los que predican. Le está hablando a los que cantan. Le está hablando a los que enseñan. Le está hablando a los que danzan. Le está hablando a los que se sientan en las bancas. Le está hablando a los que cuando les predican y les ministran tiemblan y el Espíritu Santo me tomó. A esos les está hablando, a todos. Y les dice: si sigues pecando a propósito, ya no queda ningún sacrificio. Ya nadie, nunca, jamás podrá sacrificarse por ti. Ya la sangre de Cristo no tendrá efecto en tu alma, en tu vida y en tu espíritu. Esto es lo que está diciendo. O por lo menos es lo que un buen entendedor entiende. Ya no habrá. Y dice: solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Los amigos del mundo. ¿Aló? Sigue escuchándose el zumbido de una mosca. Ya no escucho tantos amén. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues, ¿cuánto será mayor el castigo para quienes ya han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios? Para que no sigas penando y sufriendo por aquello del pecado de muerte que enseña la Escritura. El pecado de muerte es aquel que el Espíritu Santo le dice: no peques más, y él dice: no me importa, quiero pecar, y lo sigue haciendo. Y tengo el dolor en mi corazón por aquellos que, estando aquí, siguen pecando y justifican su pecado con el pecado de otros. Y dicen: ¿por qué me disciplina a mí y no disciplina al otro? Estás juzgando a Dios. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré la venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo el Señor: juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Así que si alguno aquí ha conocido el amor y la gracia de Dios, pero ha estado pecando, ha estado haciendo lo que no agrada a Dios, o ha dejado de hacer lo que agrada a Dios, y lo ha hecho voluntariamente, ha oído la voz del Espíritu Santo, ha oído la palabra, ha escuchado el consejo de un hermano o la exhortación del líder, el pastor, pero no ha querido hacer caso, te digo: arrepiéntete antes de que el juicio y el fuego de Dios te alcance. Por favor, inclina tu rostro donde estás. Si
Si lo deseas de corazón, si quieres humillarte delante de Dios en esta mañana, reconociendo que no has dejado de ser su amigo, porque has deseado y te has metido a convertirte en amigo del mundo. Repite esta oración conmigo, iglesia, repítela. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.